Buenas tardes. Voy a explicarte principalmente lo que son las divisiones. Para poder hacer una división, vos acá lo primero que tenés que hacer es ordenar y completar. Es decir, vos fíjate que acá vos lo tenés más que mal ordenado y no, nos está faltando todavía, por ejemplo, el exponente 4 y nos falta el exponente 1 y el término independiente. Bien, ¿cómo entonces lo vamos a completar? Y bueno, x5, que sí lo tenemos, x4 que no está, entonces le ponemos más 0 x4, x3 que es menos 4 x3, x2 que tenemos más un medio de x2, más 0x porque nos está faltando ese término lineal y nos falta el término independiente. Esto lo voy a dividir por 2x cuadrado y es conveniente completarlo, es decir, más 0x más 2. Bien, comencemos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, este término, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé x a la 5? Positivo, en realidad. Para que me dé positivo tendrá que ser positivo. Y lo voy a multiplicar para que el número me quede 1 como yo tengo acá, lo voy a tener que multiplicar por un medio. Y lo voy a multiplicar por x elevado al de tal manera que al sumarle 2 me dé 5. Es decir, que lo voy a tener que multiplicar a la 3. Entonces me va a quedar x a la 3 por x a la 2, x a la 5. Y recordad que 2 por un medio es 1, así que me va a quedar x a la 5. Como en realidad estos se deben restar, como a mí me quedó positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez hecho esto, le cambio el signo al que está abajo. Bien, veamos en el otro caso. Tengo que multiplicar por esto. Un medio por 0 es 0, y x al cubo por x sería x a la cuarta, pero me va a quedar 0 más, o menos debería ser, bueno, pero al ser 0 nunca se pone el menos, 0x a la cuarta. Y en el último término tengo un medio por 2, que es 1, un x al cubo, pero como le tengo que cambiar el signo, me va a quedar menos un x al cubo. ¿Qué hago? Hago esta suma o resta en realidad. Este término siempre se me tiene que ir, porque son iguales. Este me va a quedar 0x a la cuarta, este me va a quedar menos 5x al cubo, y el último me va a quedar como más un medio, es decir, tengo que bajarlo, x cuadrado. ¿Cuál es la situación de esto? Es que yo acá tengo 0x a la cuarta, o sea que yo acá debería multiplicar por 0x a la cuarta, que no tendría sentido. Entonces, ¿qué hago? Bajo otro término más, y ahora sí la pregunta, ¿cómo hago para llegar a menos 5x al cubo? Entonces, para llegar al 5, lo primero que tengo que hacer es decir, si es menos 5 voy a tener que poner un menos acá. Me va a quedar menos un medio, no, perdón, tiene que llegar a 5, así que va a tener que ser 5 medios, ya que 5 medios por 2 me va a quedar 5, menos 5, ¿ah? Y para que me quede x al cubo lo voy a tener que multiplicar por x. Entonces, 5 medios por 2 es 5, menos 5, pero como yo lo tengo que cambiar de signo porque pasa resta, me va a quedar más 5x al cubo. X por x cuadrado es x al cubo. Bien, 5 medios de x por 0x me va a quedar 0, es decir, acá voy a tener más 0x cuadrado. Y luego, 5 medios por 2 me va a quedar 5, más, perdón, si es menos, más por menos, menos. Como le tengo que cambiar de signo, me va a quedar más 5x por esta x. Bien, resolvamos. Esto se nos va. Acá me va a quedar un medio x cuadrado y acá me va a quedar más 5x. Y tendré que bajar el otro 0. Bien, entonces, ¿cómo hago para que 2x cuadrado me llegue a un medio x cuadrado? Y bueno, indudablemente voy a tener que
multiplicarlo por un cuarto, ya que un cuarto por 2 me va a quedar un medio. Y nada más, la x va a tener que ser 0 porque ya la tengo al cuadrado. Entonces me va a quedar, como es más, le tengo que cambiar el signo, menos un medio x cuadrado. Después voy a tener un cuarto por 0x es 0, más 0x. Y después voy a tener un cuarto por 2, que va a ser un medio, más un medio. Entonces, este término se va y me va a quedar 5x más un medio. ¿Cuál es tu resultado? Lo que se llama como cociente de x. Tu cociente de x es este que está acá arriba. Es decir, un medio de x al cubo menos 5 medios de x más un cuarto. ¿Cuál es el resto? Quedó medio apretado, pero es ese. El resto de x es justamente 5x más un medio. Bien, observa que lo que he intentado hacerte es el ejercicio C, que es probablemente uno de los ejercicios más complejos. Lo que sí, vos aparte de tener estos ejercicios de polinomio, tendréis en el 6 la regla de Ruffini, que lo tendrás que hacer, el teorema del resto, que yo te lo he copiado acá, ya que en el teorema del resto, vos lo único que tenés que hacer es muy sencillo el teorema del resto, es determinar el resto del polinomio. Y eso lo podés hacer cuando vos tenés un polinomio formado por una x y un término independiente como este. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, a ese número, es decir, término independiente de la división, le voy a cambiar de signo, es decir, que va a pasar a ser más 1. Y ese más 1 lo voy a reemplazar en cada una de estas x. Entonces, esto me va a quedar más 1 elevado a la 5, menos 2 por más 1 elevado al cuadrado, menos 3. Bueno, si lo resolvemos, 1 elevado a la 5 es 1, menos 2 por 1, porque 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, menos 3. Entonces, cuando yo realice esta suma, me queda en definitiva menos 4. O sea que el resto que yo voy a obtener de esta división va a ser menos 4. ¿Cuál va a ser el resultado? No sé, el cociente, digamos. No sé porque no nos pide hacerlo, nos pide hacer únicamente el resto. Y ahí tenés el ejercicio 8 que dice que son si hay algunas divisiones exactas. ¿Qué es lo que tenés que hacer en las divisiones exactas? Aplicar el teorema del resto y verificar si este resultado, es decir, si el resto te da 0, significa que es exacta. Es exacta. Si el resto te da un número B, entonces no es exacta. No es exacta. Es como para que vos más o menos tengas una idea. Espero que esto te ayude para poder resolverlo. Así todo, vos creo que estás en computación y redes y por lo menos nosotros ya lo vamos a ver con más detenimiento a esta situación.